Vamos a orar, mis amados, y tendremos el estudio en esta mañana. Padre, muchas gracias te damos por permitirnos estar juntos una vez más. Gracias, Señor, por estos medios que tú nos provees. Y rogamos, Señor, que sea tu palabra hoy, como tú quieres, viva y eficaz. Rogamos, Señor, que por favor podamos expresarla en una forma sencilla, que sea comprensible. Y también, Padre, por supuesto que sea aplicable. Guíanos, Señor, por favor, y ayúdanos a que tu palabra nos hable. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 3 de Hebreos. Yo les animo que vayamos allí o que vayan allí. Yo ya estoy aquí esperándoles. Hebreos capítulo 3. Mientras llegan, ustedes recordando, el escritor, pues no sabemos el nombre, pero el autor de esta carta sí es Dios, el Espíritu Santo, inspiró a un hombre para que transmitiera este mensaje a una iglesia que tampoco sabemos, una iglesia, el nombre de la iglesia local no sabemos, pero lo que sí sabemos que a través de la palabra de Dios es que era una iglesia que había servido al Señor fielmente, había empezado muy bien en su primer amor, habían compartido de Cristo, habían sufrido por Cristo, habían tenido pérdidas por Cristo, y bueno, en el sentido general, la habían dado toda por Cristo. Pero ha pasado el tiempo, mis amados hermanos, y ya han venido desánimos en los hermanos. Ya de pronto ha habido oposición, los falsos maestros han entrado, ya de pronto algunas situaciones como es la que vamos a ver en el día de hoy, hermanos, se estaban presentando en la iglesia y eso causaba desánimo en ellos y quizá de pronto el no continuar. Y querer de pronto volver a lo que era su antigua vida y específicamente para el judío, para los judíos a los cuales estaba hablando este judío sobre querer volver a la ley, ¿no? Volver a las tradiciones y no continuar en la libertad que Cristo les había dado. Estamos anclados allí y ya creo que si es la buena voluntad del Señor, capítulo 3, yo les voy a animar, si de pronto me paso del tiempo que está establecido, por favor háganmelo saber, hagan algunos llamados de atención, digan, oiga, ya se pasó y tenemos que ir a almorzar, y me invitó allí la familia a almorzar, entonces apúrele, termine. Y si usted no termina, yo sí. Y de pronto usted se desconecta. Entonces no quiero eso, sino que usted pueda estar en toda la enseñanza de la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, es importante, es necesaria y creo que debemos estar sintonizados. Capítulo 3. Ya vimos, mis amados hermanos, ya vimos, y en el capítulo 7 quiero arrancar desde allí. Allí fue donde terminé la vez pasada el capítulo, versículo 7, Hebreos 3, 7. Entonces, dice la escritura hoy, por lo cual dice el Espíritu Santo, ojos abiertos, oídos despiertos, mis amados hermanos. Según lo que se lee, según lo que vamos a leer enseguida, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién dice? Por lo cual, como dice quién, el Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad. Y Dios en el Espíritu Santo quiere hablar y quiere orientar y quiere enseñar este mensaje a los hermanos que estaban allí en esta congregación, que estaban pasando por dificultad, que estaban pasando por desánimo, que no querían continuar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, no es el estudio hoy del Espíritu Santo, pero sí que tengamos un poco en cuenta, mis amados hermanos, de la función, del rol que cumple el Espíritu Santo. Sabemos que hay un solo Dios, ¿cierto? Y hay tres personas, iguales, coiguales. Son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos trabajan en una interrelación perfecta. Ese trabajo en equipo perfecto que nos enseña
la bendita y preciosa palabra de Dios. Hay cosas, ¿no?, en nuestros días y yo les animo, esto es un paréntesis, es una extra que quiero compartirles, de que tengamos sumo cuidado, mis amados hermanos, sumo cuidado con lo que se dice hoy del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo hoy. Mire, la obra del Espíritu Santo está ceñida a las palabras de Jesús, porque son palabras del Padre. Entonces, el Espíritu Santo nunca va a estar en contravía del Señor Jesucristo, ni nunca en contravía del Padre. Más bien, todos en una perfecta armonía quieren comunicar su voluntad. Esas cosas, ¿no?, que en nuestros días, tantas cosas, mis amados, y de verdad, ahí sí perdónenme, pero me agarro la cabeza de lo que acontece y lo que se dice del Espíritu Santo y la obra que pretenden presentar que hace el Espíritu Santo. Cosas tan fuera de tono, mis amados hermanos, y fuera de toda voluntad de Dios. Pero algunos dicen que es obra del Espíritu. Para que sea obra del Espíritu Santo, tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Si no está la labor o lo que ha dicho, o lo que de pronto dicen algunos que ha dicho el Espíritu Santo, o lo que dicen algunos que ha hecho el Espíritu Santo, si no está en armonía y no está autorizada por la palabra de Dios, no es obra del Espíritu Santo. Tengamos presente una vez más, y esto será de pronto quizá más adelantico hagamos un estudio un poquito más detallado sobre el asunto, sobre la persona del Espíritu Santo. Pero aquí en Hebreos, volvamos nuevamente, cierro el paréntesis, aquí en Hebreos, mis amados hermanos, dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, 3:7, por lo cual dice el Espíritu Santo, y hay 2 puntos allí, y es lo que va a manifestar el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo según la palabra de Dios? Bueno, una función, mis amados hermanos, no toda completa, porque les digo esto tendríamos que tener bastante tiempo para poder estudiarlo y sería algo hermosísimo y seguro de mucha edificación para nosotros y orientación. Pero una función del Espíritu Santo está en Juan 14:26. Y bueno, deje su manito allí, deje el separador allí, deje de pronto la tarjeta de Transmilenio o de Metrocable o de lo que sea, déjela allí. Y vamos a Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 14:26. Es una de las funciones que cumple el Espíritu Santo. Es el consolador y hay otras cosas, pero por ahora. En Juan 14:26 nos dice la palabra de Dios, más el consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿cuál es una de las funciones, mis amados, del Espíritu Santo? Recordarnos las palabras del Señor Jesús. Y bueno, esto, como le digo, pues sería pecado y de pronto no quedaría tranquilo en mi conciencia en este día si no miramos un poquito este versículo acerca de la obra del Espíritu Santo. Dice el consolador. ¿Quién consuela? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Función del Padre, función del Hijo, función del Padre, Dios Padre, función de Dios Hijo, en la persona del Dios Espíritu Santo. ¿Qué hace aquí el Espíritu Santo? Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Función, mis amados, o funciones que vemos aquí del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos va a recordar. El Espíritu Santo, cuando usted o yo nos llega un pensamiento y tenemos que decidir y de pronto no estamos muy seguros y pedimos la dirección del Santo y Divino Espíritu, mire, Dios no es un Dios de confusión. El Espíritu Santo le va a recordar algunos pasajes, si por supuesto usted ha estado en la palabra, si usted ha ido a la palabra, se ha alimentado de la palabra, y eso debemos hacer con sabiduría. Debemos estar en la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda traer sabiduría de Dios a nuestra mente y que esa sabiduría que llega a nuestra mente y se aloja allí y afecta a nuestro corazón, se vuelva vida en nosotros. Esa es la función del Espíritu Santo, mis amados hermanos. No es solamente la función del Espíritu Santo que nos hace recordar, sino que
también el Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos hace obrar. Nos hace obrar conforme a qué? Conforme a la voluntad de Dios. Porque hemos recibido guía, hemos recibido orientación y dirección de la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos recuerda y también nos ayuda a activar. Nos activa, nos mueve a que esa palabra que hemos leído en el texto se vuelva vida en nuestras vidas. Es imposible, como ya lo he dicho y ustedes lo han oído una y otra vez, mis amados hermanos, que a veces intentamos, ¿no? Intentamos de llevar a cabo la palabra de Dios. Uno dice con buen anhelo, con buen deseo, uno dice, ay, sí, yo quisiera hacer esto, la palabra me dice, yo quisiera hacer esto, pero lo hacemos a nuestra manera, a nuestra forma, con nuestro esfuerzo, haciendo un enorme esfuerzo o de fuerza de voluntad, mis amados hermanos. ¿Y qué terminamos? Declinando, cansado, diciendo yo no pude, eso no lo puedo hacer. Por supuesto, mis amados, por supuesto. Es con el poder del Espíritu Santo que usted y yo podemos obrar o saber primero y después obrar. Palabra de Dios. Es obra del Espíritu. Y no nos desentendamos de esto, mis amados. Está hablando el Espíritu aquí en Hebreos y nos está recordando. ¿Qué les estaba recordando? La palabra de Dios. Lo que había sucedido y lo que había acontecido allí en el desierto cuando salieron de la tierra de Egipto e iban a la tierra de Canaán. Es interesante, ¿no? Y pues claro, me conozco algo, pero es interesante, ¿no? De la obra en cada uno de nosotros. Y regáleme unos minuticos si quiero hacer énfasis en esto. Mire, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos nosotros yendo al infierno, sin Dios y como nos enseñaron hoy, sin esperanza, sin propósito en esta tierra. Vivíamos por vivir, andábamos por andar y hacíamos por hacer. Sin ningún propósito, mis amados. Pero ¿saben? Cuando alguien compartía acerca de el infierno, uy, no decían, no, eso no existe. El infierno no existe. Y algunos decían, bueno, ¿y usted para dónde se cree? No sé, de pronto para el cielo. ¿Y por qué cree? Me preguntaban, ¿y usted por qué cree de pronto que se va para el cielo? Pues yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada. Ese era mi concepto, esa era mi sabiduría humana y descansaba sobre eso, en mi conciencia muchas veces, que era el juez o es el juez nuestro, ¿no? Pero que a veces las cauterizamos y la anulamos y desafortunadamente entramos ya en dureza de corazón. Pero ¿qué hizo un día el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabe? Fue solamente la obra del Espíritu Santo. Alguien me mostró la Biblia, me mostró allá Romanos 3:23 y me dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué hizo el Espíritu Santo en ese momento? Que me presentaron el Evangelio, el plan salvífico de Dios, no en estos términos, sino en términos muy sencillos. ¿Sabe? El Espíritu Santo me abrió el entendimiento y yo pude en ese mismo instante reconocer y dije, realmente yo soy pecador. Yo soy pecador. Necesito de Cristo, necesito de Él. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero desagradar más a Dios. Yo quiero vivir para Cristo. ¿Sabe quién hizo esa obra? Yo no, mi conciencia no, mi corazón tampoco. Fue la obra del Espíritu Santo en mí. Y el Espíritu Santo ese día me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y ese día, por la gracia de Dios, pasé y tuve derecho, no por mi derecho, sino por el derecho de Dios, y tuve la potestad de ser hijo de Dios. Es obra del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Es obra del Espíritu Santo. No es nuestro concepto, no es si yo atiendo, si yo creo, si yo, no. Lo que dice la palabra, creemos y el Espíritu Santo la hace viva en nosotros. Y podemos tener vida y vida en abundancia. Aquí, una vez más, y volvamos a Hebreos 3, por favor, a toda carrera. Hebreos 3.
El Espíritu Santo quiere hablar y quiso hablar en este momento, y el escritor trae estas palabras para las personas que estaban allí, en esa condición, desanimados, no querían continuar, querían volver a la ley, muchas situaciones que se estaban presentando. Pero sabe, el Señor aquí acude a su Espíritu Santo para que dé convicción, no solamente información, mis amados, sino convicción de por qué estaban pasando por esos desánimos y por qué estaban sucediendo las cosas que estaban sucediendo allí de no continuar. Y ahí lo expresa, ¿no? Ahí lo expresa. Pero el Espíritu Santo nos quiere llevar, mis amados hermanos, nos quiere llevar allí al suceso, al acontecimiento. Ahí ustedes de pronto tienen en su pie, en su margen de pronto o al pie de página, tienen una referencia cruzada. Dice Salmo 95, 7 al 11, pero eso fue lo que dijo el salmista. Yo quisiera invitarles, quizá, muy seguramente, estoy aproximando por allá en 1450, 1465 antes de Cristo, aproximadamente. Seguro que si estuviera Flavio Josefo o de pronto estos historiadores que estuvieron cercanos a la vida del Señor Jesucristo, seguro que de pronto me corregiría. Pero estoy dando una aproximación. Año 1450, 1465 antes de Cristo. Vamos allá, ¿les parece? Bueno, transportémonos al pasado. Listo, vámonos. Por ahí hay unas películas, ¿cierto? Al futuro, pero ahora vamos al pasado. Y yo quiero invitarles a Números. Allí fue donde se desarrolló este acontecimiento que el Espíritu Santo quiere traer a la memoria de estos hermanos que se encontraban desanimados, que no querían continuar adelante y que desafortunadamente estaban perdiendo, como nuestro hermano Miguel nos enseñó, la esperanza. Éxodo, Levítico, Números, ya estamos allí. Y algo así general, mis amados hermanos, para que de pronto como información, ¿no? Como información, tenganlo presente. El Éxodo nos narra, ahí en la palabra de Dios, nos narra la salida desde Egipto hasta el Sinaí. Si quiere conocer qué fue lo que pasó, los sucesos, los acontecimientos, desde la salida de Egipto hasta el Sinaí, léase el Éxodo. Léase el Éxodo. Si usted quiere saber el año que pasó allí Israel en el Sinaí, toda la ley dada por el Señor, cómo se dio, cómo fue dada la ley, quién la recibió, todas esas cosas, ¿cuál fue la ley? Tiene que leerse Levítico. Y si usted quiere saber los acontecimientos desde Sinaí hasta Cades Barnea, hasta la entrada de la tierra prometida, ¿qué sucedió ahí? ¿Cuáles fueron los acontecimientos? Tiene que leer Números. Y si usted quiere saber la preparación para entrar a la tierra de Canaán del pueblo de Israel, tiene que ir a Deuteronomio, donde se repite la ley y donde nuevamente se recuerda la ley de Dios. Por ahora vamos a ver un acontecimiento que sucedió de la salida de Sinaí hasta la entradita de la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida, mis amados hermanos. Chévere, qué bendición. Están allí ya para entrar. Dios, mis amados hermanos, les había dado esa tierra. Y quiero invitarles a que miremos Números 13. ¿Listo? El Espíritu Santo nos va a recordar. ¿Sí? ¿Qué nos va a recordar? Bueno, un acontecimiento y un suceso que sucedió con Israel y que el Espíritu Santo le va a recordar a estos judíos, judíos a los hebreos, allí en esta carta, de que tengan cuidado de no entrar en lo que entró Israel aquí en este punto de la historia. Pero ¿qué fue lo que sucedió? A ver qué pasó. 13:1 y 2. Dice, y síganme por favor, o bueno, yo les voy a dar la oportunidad para cambiar el tono de la voz. Usted léalo allí en casa, léalo bien leidito, y observe qué dice la palabra de Dios allí. 13.
Capítulo 13, versículos 1 y 2. ¿Listo? ¿Estamos? Léalo allí en su casita con su familia, si está el sacerdote que lo lea a todo pulmón. ¿Listo? ¿Quién está hablando aquí, amados hermanos? ¿Quién habla aquí? Dice, y Jehová habló ¿a quién? A Moisés. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu, sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ya la tierra estaba. ¿Quién la iba a dar? A ver, ¿quién le iba a dar? Dios. Dios la iba a entregar. Dios, bajo su palabra y bajo ese compromiso de fidelidad y perfección que es de él y emana de él, les dice, yo les voy a entregar la tierra prometida. Esa tierra es de ustedes. Tómenla. Mire, Dios habló a Moisés. Y Moisés le dijo a príncipes, los encargados, los que direccionaban, los que tenían de pronto la autonomía en cada tribu, le dice, sáquenme a esos para que ellos cuando lleguen transmitan mi mensaje de que esa tierra es de ustedes. Así lo hizo Moisés, sacó a cada uno y usted lo puede mirar más adelantico, ahí la lista de quienes salieron. Son 12 de cada uno, de cada tribu, son 12 tribus, entonces príncipe, un príncipe. Y listo, van allí, salen para la tierra de Canaán, entran en la tierra de Canaán, solamente querían confirmar y ver si lo que Dios había dicho era cierto o no. Dios les había dicho, esta es tu tierra y deben entrar y poseerla. Dios les había dado la orden de que debían hacerlo de esa manera. Si miramos más adelantico, mis amados hermanos, 13, 25. 13, 25. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Uy, bastante tiempo, ¿no? Para reconocer una tierra. Estuvieron allí 40 días, mis amados hermanos. Esos 2 espías enviados por Moisés porque Dios los había enviado, entran a la tierra prometida y veamos los resultados de esta visita. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? ¿Qué fue lo que manifestaron? Y ahí seguimos avanzando, 27 y 28 de 13. 13, 27 y 28. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Son otras partes describen que eso era maravilloso, unos frutos enormes. Dice el 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vemos allí a los hijos de Anac, unos gigantes. Esto fue lo que observaron. ¿Era cierto lo que Dios les había dicho, que era una tierra que fluye leche y miel? Sí. Pero también dijeron, y es que eso es fortificado, eso y unas torres altas, unos muros grandísimos y unos gigantes, unos hombres grandazos allí. Uy. Eso dijeron. 12 que llegaron y estos están dando un reporte de lo que había acontecido y lo que había pasado. 32 y 33 de 13, voy volando, mis amados hermanos. Esto es, como decía nuestro hermano Raúl, abuela de dron. Entonces, solamente es para recordar lo que el Espíritu Santo quiere recordar a estos hermanos allí en Hebreos. 32 y 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio ya son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Así les parecíamos a ellos. Mis amados hermanos. Sí, como Dios dice, sí, es muy productiva, pero es que
Creo que es imposible. No, los obstáculos que se están presentando ahí, lo que se nos presenta, esos son ciudad fortificada, esos son hombres grandazos, seguro que nos van a destruir. No vamos a poder tomar la tierra, no vamos a poder tomar la tierra. Uy, no. Dios las había entregado y ellos dicen no. ¿Qué están diciendo estos hombres aquí? Vayamos pensando un poquito. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué estaban generando en su corazón? Desconfianza, duda. En otros términos, le estaban diciendo, tú Dios dices unas cosas, sí, y sí, está bien, y puede ser así, pero es que nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Bueno, mis amados hermanos, qué actitud, ¿no? De estos príncipes, de estos encargados de cada tribu. Qué triste, ¿no? ¿Qué iban a transmitir estos hombres a sus tribus? ¿Ánimo o desánimo? Iban a animar a Israel a decirle, mire, Dios nos dijo, ya tal cual como Dios dijo, así es, y vamos en nombre de él. ¿Qué fue lo que sí dijeron 2 hombres solamente? De esos 12, 2. Miremos, y quiero invitarles ahí adelantico, cambien de ojos, si estaban con el izquierdo, ahora vamos con el derecho, 14:6. 14:6. O bueno, échale un poquito de reverso, cuidado por ahí con los volardos, en el 5. 14:5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo será apartado de ellos y con nosotros está, ¿quién, iglesia? ¿Quién? Jehová. No los temáis. Esta es la actitud, mis amados hermanos. Esta es la actitud de hombres de fe, de hombres que le habían creído al Señor y hombres que estaban siendo estimulados, motivados y guiados por el Santo y Divino Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios había dicho y el Espíritu Santo simplemente les estaba dando la orden, podemos. Mire, aquí Josué y Caleb no están diciendo, sí, nuestro poder, nuestra fuerza, nosotros somos arqueros profesionales, nosotros manejamos muy bien la lanza, la espada, nosotros podemos. No, señor. El Espíritu Santo simplemente se le estaba diciendo, Dios lo ha dicho, en el nombre de él, vamos. Mire que no es nada antibíblico. Simplemente el Espíritu Santo está recordando las palabras de nuestro Señor, del Padre, de Jehová de los ejércitos. Bueno, 10, 5 y 5, 10 dijeron no, 2 dijeron sí. ¿Qué hizo el pueblo, no? ¿Qué sucedió con el pueblo? Miremos, por favor, 14. Ahí más adelantico, donde estamos, más adelantico, 30. 28 más bien. 14, 28 de Números. Léalo, por favor. 28 al 30. ¿Listo? Amplío un poquito la lectura. Les leo. 14, 28 de Números. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ojo con ese, habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han, ¿qué? Murmurado contra mí. ¿Qué iba a suceder? Bueno, Dios no se queda quieto, mis amados hermanos.
Dios también toma cuenta. Y Él es fiel y verdadero, es juez justo, es amor, pero Dios es juez justo. Dios al que ama, disciplina y azota a aquel que tiene por hijo, dice también Hebreos, capítulo 12. Mis amados hermanos, Dios no va a dejar que una generación como esta, que había visto milagros y prodigios y maravillas por 40 años, desmintieran su palabra. No, Señor, Dios no iba a permitir eso. ¿Y sabe qué hace? De 20 años para arriba no van a entrar en la tierra. Sigamos leyendo, por favor, porque si no empiezo a narrarles y no me confirmamos con la bendita y preciosa palabra de Dios. 30. Estamos allí. 30, 34. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. El resto morirían, no entrarían. ¿Por qué? Por incredulidad, por desmentir la palabra de Dios y no creerle a lo que él había dicho. Ay, esto es delicado, mis amados hermanos. Miren, estamos hablando de lo que está diciendo Dios. Esto no es cuestión de que de pronto usted piense, y para los que me conocen en alguna partecita, dicen, ay, no, es que ese es Ricardo, ¿cierto? Ese es muy borocha, ¿cierto? Uy, es que ese sí tiene un carácter muy fuerte. O esos pensamientos de ese, ¿cómo Dios va a castigar? Dios es grande en misericordia, por supuesto. Todo usted puede decir, Dios es grande en misericordia. Pero ya, hay un límite también para la misericordia de Dios. Aunque no de parte de Él. No, Él sigue siendo misericordioso y va a ser misericordioso por todos los siglos. Pero ya para con nosotros sí hay un límite, mis amados. Y aquí estuvo el límite. Aquí estuvo el límite. ¿No me quieren creer? Morirán. De 20 años arriba no entrarán a esta tierra prometida. Y seguimos leyendo, mis amados, 34. Y ya estamos concluyendo aquí la historia. 34. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste en la tierra, llevaréis vuestras, ¿qué, iglesia? Iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Duro, ¿no, mis amados? Duro cuando desmentimos y vamos en contravía con lo que Dios nos dice clara y precisamente. El Espíritu Santo estaba recordando esta historia a estos judíos, a los cuales otro judío les estaba escribiendo allí en la carta de Hebreos. ¿Por qué hace esto el Espíritu Santo? Porque Dios perfectamente conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y yo les invito, volvamos ahora sí a Hebreos, ya dejemos la historia, volvamos al año aproximadamente 61 que dicen que se escribió esta carta. Volvamos al 61 y ubiquémonos allí donde el Señor dice claramente y les muestra el mensaje, ¿no? El versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ya esta es la historia y fueron los sucesos que acabamos de ver y observar. Desobediencia, hubo murmuración, hubo queja, hubo desánimo de parte de muchos, mirando a los espías, de 10, diciéndole a sus demás hermanos o judíos que estaban allí en cada tribu, desanimándolos, mis amados hermanos, de no continuar adelante. La murmuración. Hubo murmuración. Y eso es lo que la palabra de Dios quería. Y el Espíritu Santo quería animar a estos judíos a los cuales este judío estaba hablando. Y le decían, apártense de eso, apártense. El Espíritu Santo les decía a estos judíos, ustedes han visto las maravillas de Dios en sus vidas. No se desanimen, anímense. Por eso allí,
En el versículo 2 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros, ya hablándole este judío a la iglesia a la cual estaba escribiendo, mirad hermanos. Y es observar un poquito, detengámonos, aprendamos de la historia, no repitamos esos acontecimientos de la historia que estuvimos narrando, no copiemos, aprendamos de ellos. Dios es juez justo, Dios disciplina y azota y va a castigar. ¿Tendremos que repetir la historia para aprender de la historia? ¿O aprendemos más bien de la historia y evitamos su mano poderosa sobre nosotros? Eso. Aquí dice, mirad, hermanos. Y está hablando a creyentes. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Estos hermanos estaban desanimados. No querían continuar adelante porque desafortunadamente otros los estaban desanimando. Muy seguramente los falsos maestros, esos judaizantes, esos que habían estado ahí en medio de ellos y entre ellos, estaban tratando de impedir que estos judíos siguieran avanzando. Incredulidad. Eso fue lo que hubo allá con Israel, no, incredulidad. La incredulidad trae murmuración. Son directamente proporcionales, mis amados hermanos. La incredulidad. El negar lo que dice el Señor, el no creerle al Señor, eso es incredulidad, falta de fe. Eso es dudar, no creer a Dios. ¿Sabe qué trae la incredulidad? Murmuración, desánimo para las demás personas. Cuando yo desmiento a Dios e impongo por encima de la sabiduría de Dios, mi sabiduría, y lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo opino. Esos 10 espías dijeron a los demás, recuerden que iba uno por cada tribu, y esos 10 llegaron a sus tribus y dijeron, no, nosotros no podemos, no. Y el pueblo se contagió de ese desánimo. Se desanimó de continuar adelante por lo que dijeron estos príncipes, lo que expresaron estos príncipes. Solamente Josué y Caleb dijeron, sí podemos. Y a sus tribus le dijeron, sí podemos. Y vamos adelante. Dios nos ha entregado esta tierra, le creámosle al Señor. No seamos incrédulos, seamos crédulos. Y avanzaron. Pero desafortunadamente, la mayoría del pueblo no quiso obedecer a la orden del Señor. No le creyeron al Señor, no tuvieron fe en Él. Dudaron de lo que Dios había dicho. Y la mayoría se desanimó. La mayoría no quería continuar. Mis amados hermanos. Miren, mis amados. Traigamos eso al 2020. Usted o yo. Mis amados hermanos. Usted o yo. De lo que imitamos nosotros, podemos animar o desanimar. ¿Le creemos a Dios? A través de la palabra, lo que dice la palabra. ¿Creemos a Dios? ¿Qué dice en el versículo 13? Antes, no desanimemos. No desanimemos, animemos. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mis amados hermanos, nuestra función como hijos de Dios, y hoy el Espíritu Santo les dijo a estos hebreos que se exhortaran unos a otros. ¿Qué es exhortar? No, esa palabra que a veces tan mal usada, tan mal definida, desafortunadamente, dentro de algunos grupos, de eso exhortar es regañar, ¿cierto? Es aplanar, pasar por encima, destruir a la persona, y la persona ya cuando ve que sea espiritualmente, emocionalmente, ya está volcada sobre el piso, decimos, ahí lo exhorté. Ahí lo exhorté, ¿cierto? Y ahí está, mire, leí esa exhortación. No, ese término no es bien aplicado y está mal usado. Exhortar es animar. Y esto me trae a la memoria, mis amados hermanos, en una ocasión que
estuve en el parque bajando un poquito de kilos. Algunos dirán, hay un par dirán, donde siga haciendo ejercicio va a quedar solo espíritu. Pero bueno, mis amados hermanos, ahí como por mantenerme en forma, ¿cierto? En forma de esqueleto, pero por mantenerme, ¿cierto? Estaba allí en el parque y estaba viendo un entrenamiento de unos atletas. Estaba el director, el que los estaba acompañando, estaba el técnico, digámoslo así, y estaban como unos 8 muchachos en fila. Y sabe, este hombre los puso en fila para que salieran a correr en su entrenamiento y les decía, listo, ya, y pegaba un grito y decía, vamos, pueden, a la meta, y incentivándolos. Pero saben, estaban en entrenamiento y esos chicos, yo no sé, activaron algo y había como unos paracaídas detrás de ellos. Y ellos iban con mucha potencia. Pero cuando activaron esos paracaídas, se frenó, y algunos quedaron frenados completamente, otros con un esfuerzo grande y continuaban. Pero eso me trae a la memoria, mis amados hermanos, este pasaje de la palabra de Dios. Miren, mis amados hermanos, debemos ser animadores, debemos exhortar a los hermanos, darles ánimo para que continuemos la carrera que tenemos por delante. Y no seamos esos paracaídas, mis amados hermanos, que frenan a aquellos que con buen deseo, con ánimo, quieren servir a Cristo. ¿Qué somos nosotros? ¿Animadores? ¿Exhortadores? ¿O somos esos paracaídas que quieren frenar a aquellos que quieren verdaderamente servirle al Señor? Dios tenga misericordia de aquellos que están queriendo frenar lo que otros quieren hacer por Cristo, no por nosotros los pastores, no por de pronto el grupo de liderazgo, no, por Cristo, por Cristo. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Animando? Anima. Vamos. Sí, mi hermano, la palabra de Dios nos dice, y mire lo que Dios nos dice, mire lo que nos dice mi Cristo, vamos adelante, vamos, en el nombre de Jesús, con su poder, vamos. Sigamos avanzando, no desistamos. Y qué lindo, ¿no? Cuando unidos nos sucede como le sucedió a Josué y Caleb, ¿no? Dijeron, sí podemos. En el nombre del Señor podemos. Y continuamos adelante. ¿Qué será? ¿Qué función nosotros estamos desarrollando en la Iglesia de Cristo? ¿Qué función? ¿Estamos exhortando? ¿O estamos frenando la obra que otros quieren hacer? Que Dios juzgue. Y que el Espíritu Santo, que conoce cada corazón, que el Espíritu Santo, que escudriña la mente y el corazón, nos redarguya en este día. Y no mire para allá ni mire para acá. Mírese usted a la luz del espejo de lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy. Mirémonos aquí. No, mire, esa es nuestra tendencia natural de todo ser humano. Justificarse, echarle la culpa a otro. Y es que este. No. Mirémonos a la luz de la palabra. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo hoy a usted? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Sí, amado hijo, tú estás exhortando, tú estás animando. O le está diciendo, cuidado, lo que estás haciendo con mi iglesia, dice el Señor Jesucristo. Porque como ya le dije, allá en Hebreos 4:13, lo puede mirar en otra ocasión, dice que el Señor escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón. Dios sabe en qué condición y en qué posición está usted. Como animador, como técnico, o de pronto como ese paracaídas, frenando para que otros no continúen. Recuerde que los que dijeron que no continuaran, que desistieran, que echaran para atrás, que no se podía, ¿qué Dios hizo? Los puso en el desierto. A esa generación de 20 años para arriba, todos los postró en el desierto, murieron en el desierto, por no creerle al Señor, por desanimar a otros, por murmurar. Ese término, ¿no? Murmurar.
Murmurar es diferente a lo que llamamos de pronto y más conocido como el chisme, ¿no? Hay diferencia entre el murmurar y el chisme. El chisme, un ejemplo así rapidito, el chisme. El chisme es, ay, mija, venga, le cuento. ¿Sabe quién está embarazada? Y de pronto por allá le contestan, ay, yo sí me lo imaginaba, eso suponía, eso y empiezan, eso es chisme. ¿Sabe qué es murmurar? Hablar bajito, hablar bajito, hablar en voz baja. Dice aquí unas definiciones: ser obstinado, quejarse, detenerse, afirmarse en su camino y en su opinión y mantenerse ahí. Eso es murmurar. ¿Sabe? Eso es en el Antiguo Testamento, pero ¿sabe en el Nuevo Testamento qué significa o qué es la palabra, cómo lo define en el Nuevo Testamento ese término? Rezongar, más conocido, ¿no? De pronto un poquito rezongar. ¿Qué es rezongar? Bueno, rezongar es, vamos a ver qué nombre. Aladino, saque la basura. Y Aladino, yo siempre, no hay otro. Y el papá, ¿qué dijo, mijo? Ya hoy. Eso es hablar bajito y murmurar, el regañadientes y había entre dientes y hablar así. Eso es murmurar. Eso hizo el pueblo de Israel con respecto a la voluntad de Dios. En tono bajito, por debajo, estuvieron afectando e infectando con su desánimo a las 10 tribus de Israel. Y eso es lo que el escritor aquí en hebreo le dice: tengan cuidado de tomar esa actitud, porque Dios es juez justo. Sigamos. Dice el 13, vuelvo a leer: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso de endurecer, mis amados hermanos, eso endurecerse es pasarse uno a ser obstinado, muy similar a la incredulidad, muy similar. Endurecerse es ser obstinado, mantenerse ahí firme, estático, muy similar a lo que vimos en términos de incredulidad. Cuidado con la dureza, cuidado con entrar. Cuando no le creemos al Señor y desmentimos su palabra, ¿sabe? Se endurece nuestro corazón y desafortunadamente las consecuencias que llegan es de frenar a otros, de impedir que otros avancen. Esa es nuestra tendencia, mis amados hermanos, esa es nuestra tendencia. Haciendo memoria también ya de nuestra congregación hace muchos años, donde pasábamos por tiempos tempestuosos y difíciles. Y llegaba uno a la congregación, todos, bueno, un domingo saludando: pastor, ¿qué más? ¿Cómo está? Ay, pastor, me extrañamos, qué lindo. Ay, bueno. Y el siguiente domingo ya no me saludaban, ni me daban la mano, ni me decían que me habían extrañado. Y sabía, mis amados hermanos. Y el Espíritu lo mostraba. El Espíritu Santo lo mostraba. Y se enteraba uno que esos mismos hermanos que me habían dado el abrazo y la estrechada de manos ese domingo, habían estado hablando de mí durante la semana. Y por eso no me saludaron el siguiente domingo. ¿Sabe? Eso no lo aprueba el Señor. Eso no es de bendición para el Señor. Eso no glorifica al Señor. Eso impide el avance de su iglesia. No porque lo hagan con un pastor, sino que lo hagamos en general con la iglesia de Cristo. Dios les está diciendo: tengan cuidado a estos judíos, tengan cuidado. Y dice allí la palabra de Dios, a ver quién, no he visto que alguien me diga se pasó, entonces porfa, pero si quiere continuamos, si me dan unos minuticos más, ¿sí o no? Bueno, dijeron todos que sí, entonces continuamos. Dice 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
Mis amados, somos participantes de Cristo, su obra salvífica, que el Espíritu Santo haya venido a morar en nosotros y que nos dé el poder para vivir a Cristo y tener cosas similares a Cristo, es el poder que a Dios ha dejado en nosotros y ese Espíritu Santo que nos ha sellado como hijos. Es el que nos debe mover, mis amados hermanos, no a desmentir la palabra, sino a creerle a la palabra. Y no solamente creerle a la palabra, sino vivir la palabra. Porque en Cristo hay poder para vivir la palabra, si no Dios no nos lo hubiera dicho que debemos vivir de esta manera. Y ahí está, mis amados hermanos, 16, 17, para ir concluyendo en esta mañana. Y nuevamente, mire, una y otra vez el Espíritu Santo quiere recordar a estos hombres que estaban pasando por desánimo, que no quería continuar. Estaban siendo afectados por otros, sí, por lo que dice el Espíritu Santo aquí. Pero esos hermanos, aquí el escritor les está diciendo, miren, por favor, tengan presente lo que sucedió allá con el pueblo de Israel y aprendamos, no repitamos la historia. Y nuevamente hace énfasis en eso, el 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Miren, mis amados hermanos, cuidado con la incredulidad. La dureza del corazón trae murmuración. Cuando usted se afirma en sus propios conceptos y no se afirma en la palabra de Dios, desmiente la palabra de Dios y se afirma en sus propias convicciones, sus propios pensamientos y según lo que usted cree de Dios. No, señor. Vamos a dejar eso a un lado y vamos a creerle a la Biblia. Lo que diga la Biblia es, y si lo dice la Biblia, hay autoridad. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor, porque tengo el poder de Dios en mí para poder hacerlo. No mi poder, el poder de Dios a través de su Espíritu, que me permite vivir conforme el Señor me está diciendo hoy. Hoy, es para hoy. Ya eso apliquémoslo a nosotros. Es para hoy. Yo le animo, usted como iglesia, mis amados hermanos, y para ir concluyendo, como iglesia, ¿en qué función estamos? Dios nos empezó a hablar en este capítulo de la fidelidad de Moisés, que fue fiel como siervo. Nos habla después de fiel el Señor Jesucristo superior a Moisés. Y hoy nos está diciendo, ¿qué tanta fidelidad estás teniendo tú en mí? Dice el Señor. ¿Qué tanto me crees tú a mí? Dice el Señor. ¿Me crees? Vive mi palabra, vive mi palabra. Y dice el 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y aquí empieza a hablar, mis amados, desde aquí empieza ya a generarse el término reposo, que muy seguramente nuestro hermano nos va a estar compartiendo de hoy en 8 días acerca de ese reposo que habla aquí, porque ese es el tema del capítulo 4, el reposo. Pero por ahora, ¿qué tipo de reposo está hablando aquí? El reposo, mis amados hermanos, que da el Señor a nuestro corazón cuando le creemos a su palabra y a sus promesas. Ese es el reposo que Dios quiere que entremos. Es un descanso para el alma poder confiar y decir, si el Señor me ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, es así. Es así. Y va a ser así. Y si Él dice que Él es fiel y verdadero, si Él lo dice, confío en eso. Le creo al Señor. Y descanso en eso, en las promesas que Dios me ha dado a través de su palabra. Porque si el Espíritu le está diciendo algo hoy, es de parte del Señor. Yo quiero que consideremos en esta mañana, mis amados, consideremos. Y dice el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué es incredulidad? No creerle al Señor. Negar su palabra, negar sus promesas. Ir en contravía de lo que Dios nos dice a través de su bendita y preciosa palabra, que es la Biblia, la escritura que usted tiene en sus manos y que puede abrir en cualquier momento. Y Dios le va a seguir
instruyendo en la verdad. Que Dios guarde su iglesia, que Dios nos guarde a cada uno de nosotros, mis amados. Dios está hablando a los hebreos aquí en la Escritura y hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Qué si el Señor a través de su Espíritu, y quiero ahora sí cerrar, mis amados hermanos, y yo sé que algunos ya estarán almorzando, algunos ya estarán revolviendo la olla, pero denme, mire, exactamente, denme por favor 3 minutos con 50 segundos. ¿Listo? 3 minutos con 50 segundos para ir a esta cita. Segunda de Pedro. Por favor, rapidito. Paren el cronómetro porque si no, cuando lleguemos allí ya me han completado los 3 minutos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quizá para usted que nos está escuchando y usted no ha tenido una relación personal con Cristo. No estamos hablando de religión, ni de que usted asiste a un lugar o a alguna denominación y que usted dice, no, ya por eso, no. Estamos hablando lo que Dios dice en su palabra. Dice, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy, Dios, a través de su palabra, le está diciendo a usted que no tiene una relación personal con Cristo, que se arrepienta de sus pecados. Póngase en armonía con el Señor y dígale, Señor, soy pecador, reconozco. Eso no lo va a poder usted. El Espíritu Santo, si se lo está diciendo, usted diga, sí, lo creo. Soy pecador. Reconozco que soy pecador. Y si usted de todo corazón lo está haciendo, es la obra del Espíritu Santo en usted. No son mis palabras persuasivas. No. Es el Espíritu quien está diciendo, eres pecador. ¿Por qué no reconoce? Soy pecador y necesito de ti, Señor Jesucristo. Ya estoy cansado de desanimar a otros, de ser negativo en todo y de pronto ya estoy cansado de vivir con mi propia humana sabiduría. Ya estoy cansado. Señor, te necesito. Soy pecador y necesito de ti, Cristo. Dice que allí en el Calvario, mi Jesús, perdonaste mis pecados. Y cuando usted de todo su corazón cree en Jesucristo como único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en usted y ya usted tendrá la capacidad y el poder de vivir palabra de Dios. Y para usted, mi amado hermano, a quienes Hebreos y el escritor de Hebreos les habla, a hermanos, Iglesia de Jesucristo, ¿qué función está desarrollando usted dentro del cuerpo de Cristo? ¿Está exhortando? ¿Está animando para que continuemos esta carrera? ¿O usted está haciendo la vez de ese paracaídas que está frenando al que quiere continuar? Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y ojalá que podamos mirarnos a nosotros a la luz de la palabra y decir, perdóname, Señor, porque sí he estado desanimando, sí he estado murmurando. Realmente esto no te agrada. Perdóname, Señor. Quiero ser un animador y no un paracaídas en un entrenamiento de atletismo. Dios bendiga su palabra, mis amados, firmes y adelante, huestes de la fe. Podemos confiar en Cristo un poquito más y el que ha de venir, vendrá. Entonces, vamos adelante, mis amados, firmes y constantes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Permítanme orar en esta mañana y concluir este tiempo de enseñanza. Padre, muchísimas gracias te damos, Dios de la gloria, por tus bondades y misericordias. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Yo ruego, bendito Señor, si en esta mañana hay personas que nos estuvieron escuchando y aún no tienen una relación. No estoy hablando de religión. Estoy hablando de una relación personal con el Señor Jesucristo. Y si usted hoy quiere decirle a Jesús, a través de su santo y divino Espíritu, Señor, reconozco que soy pecador. Mi vida ha sido un desastre hasta ahora. Perdóname, porque he sido de tropiezo para muchas personas. Pero hoy, mi Jesús, pongo mi fe y mi confianza en ti.
sabiendo por tu palabra que en el Calvario, Señor, tú pagaste y perdonaste todos mis pecados. Te agradezco, mi Jesús, por esa obra gloriosa y maravillosa. Y desde hoy, Señor, creo en ti, mi Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti, Jesús, que tú eres mi Salvador. Y yo te ruego que desde ahora me permita, Señor, ser un animador, ser un exhortador, y que podamos ayudar a otros a continuar la carrera. Estoy aquí, Jesús, para hacer tu voluntad. Y también yo ruego por usted, hermano. Primero, por supuesto, el Espíritu Santo me confrontó a mí. Pero, ¿qué es su actitud? ¿Por qué no reconoce si está siendo paracaídas, si está frenando a otros que quieren continuar? ¿Por qué no le dice, Señor, perdóname? Esta no es tu voluntad, Señor. Esto no va contigo. No debo hacer así, Señor, perdóname. Perdóname, y desde ahora, Señor, quiero ser un exhortador. Quiero estar en ese equipo que continúa firme, esperando tu venida para entregarte cuentas cuando estemos allí ante el tribunal de Cristo. Por favor, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a seguir firmes y constantes, puestos los ojos en ti. A ti la gloria, Padre, y a ti el agradecimiento. Señor, damos las gracias. Amén.